Bien, entonces continuamos. Bien, entonces dijimos que es importante para facilitar la transferencia de calor por paredes compuestas expresar esto en función de una resistencia térmica. Para esto vamos a hacer una analogía entre el flujo de calor con el flujo de energía eléctrica. El flujo de energía eléctrica se mide en amperes. Ustedes lo vieron en electrotécnica. Entonces, y la ley de Ohm dice que la intensidad ¿sí? Es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Intensidad en amperes, diferencia de potencial en voltios sobre la resistencia en ohm. ¿No es cierto? Esa es la ley de Ohm para la corriente continua. Para nosotros, el flujo de calor es la intensidad de la corriente, el flujo de calor. Y la diferencia de temperaturas es la fuerza motriz. Y vamos a definir una resistencia, pero para la transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Entonces aquí está la misma pared del horno. La temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Este es el flujo de calor que vimos anteriormente para una pared simple. Pero puedo notar esta misma ecuación de esta forma. Como ustedes pueden ver, este producto, conductividad térmica por el área, lo llevo a dividir al denominador. Este denominador, entre paréntesis, es lo que recibe el nombre de resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción en una pared plana. Entonces, esta es la resistencia térmica. Entonces, el flujo de calor será igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Esa sería una resistencia, ¿no? Entonces, definimos de esta forma la resistencia térmica y el flujo de calor es a la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Y la resistencia térmica tiene esta ecuación. Pero esta ecuación es válida solo para una pared plana. La resistencia tiene en el sistema internacional unidades de grados centígrados sobre watt. ¿Está bien? Bien, ¿para qué? Cuando se tiene más bien paredes planas en serie, como en este caso, entonces podemos aplicar esto, la resistencia de la pared 1, resistencia de la pared 2 y resistencia de la pared 3. Y como las paredes están en serie, la suma de resistencias en serie se suman. Entonces tendría que obtener la resistencia de la pared 1, que sería este primer término. Diferencia, o sea, espesor de la pared 1 sobre la conductividad 1 y el área. Dijimos en el área, en paredes planas, es constante, ¿no es cierto? Entonces el área no lo voy a poner 1 ni 2, pero sí las conductividades térmicas son distintas. Esto puede ser un ladrillo, el primer puede ser un ladrillo refractario, esto puede ser K2, ladrillo común, y esto puede ser un revestimiento, ¿ya? Entonces, las conductividades térmicas son distintas. Ladrillo refractario, ladrillo común y revestimiento de la pared externa, ¿no? Entonces, las conductividades térmicas del ladrillo refractario, ladrillo común y del revestimiento son conductividades térmicas, pero las áreas son las mismas, ¿está bien? Para paredes planas, las áreas son constantes. Y debo dividir el espesor de cada material sobre este producto. Para cada espesor del material 2, espesor del material 3. Y tengo aquí como fuerza motriz la diferencia total de temperaturas. Temperatura de la superficie lateral interna en contacto con los gases de combustión y temperatura de la superficie lateral externa en contacto con el aire ambiente. Entonces existe una diferencia de temperatura. Por tanto, la fuerza motriz total es la temperatura 1 menos la temperatura 2. Existe, ¿no es cierto? Existe gradiente de temperatura. Existe diferencia y si existe diferencia de temperatura, ¿no es cierto? Existe transferencia de calor. ¿Está bien? Bien, entonces de esta forma. Entonces, como ustedes ven, es mucho más fácil. Tengo
la diferencia total de temperaturas, y en el denominador, como las paredes están en serie, somos sus resistencias térmicas. Y tengo el flujo de calor a través de una pared plana compuesta, ¿cierto? Bien, pero ahí está, nuevamente el resumen, lo que dijimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces aquí tengo la conductividad térmica de cada material. Eso debo tener cuidado, ¿no? Bien. Pero no todas las paredes son planas. Existen casos como en los intercambiadores de calor, que la pared es cilíndrica. Entonces, en paredes cilíndricas como una tubería por el interior del cual fluye, por decir, vapor de agua, y está en contacto en la parte externa con el aire ambiente. Entonces aquí el área ya no es constante. La superficie lateral interna es menor a la superficie lateral externa del tubo, ¿cierto? Por tanto, el área no es constante. El área de la superficie lateral externa es mayor al área de la superficie lateral interna. Por tanto, aquí el área no es constante. En tubos o conductos cilíndricos, el área no es constante. Bien, al integrar la ecuación de Fourier, ¿cierto? El área aquí es igual. El área es igual a 2pi por el radio y por la longitud del tubo. L es la longitud del tubo, ¿ya? Entonces el área. Aquí, ¿qué cambia? El radio, pues, ¿no? El radio interno es menor al radio externo. Por tanto, el área interna es menor al área externa. Pero al integrar la ecuación de Fourier, ¿cierto? Al integrar la ecuación de Fourier, hallamos esta ecuación para el flujo de calor en paredes cilíndricas. Flujo de calor por conducción en paredes cilíndricas. Bien. Bueno, el inicio de clases va a tener un tiempo de espera de 10 minutos, ¿ya? Porque debo cortar muchas veces, como lo hice hace un momento, justamente para habilitar a los alumnos que entraron, por decir, 10, 15 minutos después. Entonces, eso quita continuidad a las clases. Entonces, vamos a tener un tiempo, ¿no es cierto?, de 10 minutos. Por decir, empiezan las clases a las 7, hasta las 7:10 voy a habilitar a los alumnos. A partir de las 7:10 ya empiezo mi avance de materia, entonces ya no me voy a distraer en habilitar a los alumnos. ¿Está bien? Yo pienso que 10 minutos es suficiente si tienen algún problema de conexión para resolverlo. ¿Está bien? Quedamos en eso entonces. Ya, perfecto. Entonces, el flujo de calor a través de una pared cilíndrica está dada por esta ecuación. Flujo de calor 2pi. K es la conductividad térmica del material, puede ser cobre, 400 watts, metro grado centígrado. L es la longitud y la diferencia de temperatura. Temperatura 1 menos temperatura 2. Suponemos aquí que la temperatura de la superficie lateral interna está a mayor temperatura que la superficie externa. Sobre el logaritmo del radio externo sobre el radio interno, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros el flujo de calor, ¿no es cierto?, a través de una tubería.
Pero si en este logaritmo multiplico el radio, el numerador por 2 y el denominador por 2, tengo el diámetro. También en la mayoría de los textos de transferencia de calor es logaritmo diámetro externo sobre el diámetro interno, porque igual multiplico numerador y denominador por 2, tengo el diámetro. Y también aquí es importante tomar eso, ¿no? Algunos toman en cuenta el área, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a complicar tanto. Vamos a indicar, puede ser el radio externo, radio interno o el diámetro externo sobre el diámetro interno. Suficiente, con eso ya estamos bien. Bien, aquí nuevamente ya está la ecuación, pero vamos a expresar esta ecuación en función de una resistencia térmica. Para eso voy a llevar todos estos términos que están fuera de el paréntesis a dividir al logaritmo. O sea, 2pi kl pasan a dividir el logaritmo. ¿Está bien? Aquí está. Justamente están pasando a dividir. Y a todo el denominador lo vamos a llamar resistencia térmica para la transferencia de calor por conducción a través de una pared cilíndrica. Esta es la resistencia térmica. ¿Está bien? Aquí está en función del radio y aquí está en función del diámetro. Entonces, el flujo de calor a través de una pared cilíndrica es la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica por conducción a través de una pared cilíndrica. Siguen llegando alumnos. Ya, perfecto. Entonces tengo esto, flujo de calor. Esto es mucho más fácil manejar esta, pero eso sí, debo tener, ¿no es cierto?, cuidado de la resistencia térmica. Esta es la resistencia térmica para una pared cilíndrica. Si yo tengo paredes compuestas, por decir, como este caso, tengo 3 materiales. Cada uno de estos materiales tiene una conductividad térmica. Entonces quiero hallar el flujo de calor, ¿cierto?, a través de este material. Por decir, por la parte interna tengo vapor de agua. En la parte externa está aire ambiente. El flujo de calor es de la parte interna hacia la parte externa, ¿cierto? Entonces, debo hallar resistencias para el material 1, material 2 y material 3. Como estos están en serie, entonces puedo aplicar el concepto de resistencias y hallar el flujo de calor a través de cilindros compuestos. Bien, y esto es lo que vamos a hacer. Justamente la fuerza motriz será esta temperatura interna menos esta temperatura externa. Temperatura 1 menos la temperatura de la superficie lateral externa, temperatura 4. ¿Bien? Bien. Luego tengo la primera resistencia, la segunda y la tercera. Aquí tengo que aclarar que las conductividades térmicas son distintas. Conductividad térmica 1, 2 y 3. Las longitudes son las mismas. Y aquí es importante en el logaritmo. Diámetro 2 sobre el diámetro 1. Diámetro 3 sobre el diámetro 2. Diámetro 4 sobre el diámetro 3. Entonces, esto debo tener cuidado. ¿Está bien? Eso es lo único que hay que tener cuidado al momento de aplicar esto. Esto es para cilindros compuestos. Es mucho más fácil, como ustedes ven, pero debo tener cuidado con las resistencias. Otro alumno. Ya, perfecto. Vamos. Ahí está un corte, ¿no es cierto? Ahí están los radios, resistencia 1 del primer material, resistencia 2 del segundo material y resistencia 3 del tercer material. ¿Cierto? Ahí está. Debo sumar las resistencias. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahí está. Con mayor detalle. ¿Está bien? Entonces,
es mucho mejor trabajar con resistencias cuando existen paredes en serie, ya sean paredes planas o paredes cilíndricas. Pero si es solamente una pared, no sería tan necesario la resistencia. Una pared es más sencillo. Pero cuando son paredes en serie, es mucho mejor trabajar con resistencia. Se simplifica bastante. ¿Está bien? Perfecto. La bibliografía. Sengel, Donald Kerr y Antonio Valiente. Bien, ahora vamos a pasar al segundo mecanismo de transferencia de calor. El segundo mecanismo de transferencia de calor es transferencia de calor por convección. Bien, entonces el segundo mecanismo es la transferencia de calor por conducción. Dijimos que los mecanismos de transferencia de calor son tres. Entonces, estudiamos el segundo mecanismo de transferencia de calor, que es convección. Transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección se lleva a cabo cuando un fluido frío, ojo, aquí debe ser en movimiento, el fluido deberá estar en movimiento. Cuando un fluido frío en movimiento recoge la energía de un sólido caliente. Ejemplo, la caldera. Nosotros ponemos la caldera en la cocina, la base de la caldera se calienta, está la superficie caliente y transfiere calor al agua que está en la caldera para preparar el desayuno. Entonces, existe una transferencia de calor entre la base caliente de la caldera con el agua. Entonces, existe una transferencia de calor por convección, porque el fluido caliente recoge la energía del sólido, más bien el fluido frío, que es el agua, recoge la energía del sólido caliente, que es la superficie o la base de la caldera. ¿Está bien? La transferencia de calor por convección se divide en convección natural o libre y convección forzada. Este es el mecanismo más importante de transferencia de calor para el diseño de intercambiadores de calor. El intercambiador de calor se diseña en base a la transferencia de calor por convección. Por eso es el mecanismo más importante para el diseño del diseño térmico de intercambiadores de calor. A ver, veamos qué es convección natural o libre. Convección natural o libre. Aquí no interviene ningún agente externo para mover el fluido. Aquí tengo el aire frío y entra en contacto con una superficie sólida caliente. Entonces el aire frío tiene esta ecuación, es un gas ideal. Presión, volumen igual nRT, número de moles. Bueno, esto lo conocen ustedes, ¿no? A partir de esta ecuación puedo hallar la densidad del aire. ¿Está bien?
presión, peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del aire? 29. La constante universal de los gases, R, y la temperatura en grados absolutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el aire tiene mayor temperatura, la densidad es menor. A mayor temperatura, menor densidad. Eso es lo que está indicando esta ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Que el aire frío, al entrar en contacto con la superficie caliente, aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, la densidad es menor, por tanto se eleva al tener menor peso, menor densidad. Entonces aquí existe transferencia de calor y movimiento del fluido. Este movimiento, que es impulsado solamente por el calentamiento del fluido, es lo que recibe convección natural o libre. Usted conoce con el nombre de convección natural o libre. No interviene un agente externo para mover el fluido. Aquí estamos viendo, para esto es importante la parte de química general, ¿no? Química 1, porque esa ecuación ustedes lo vieron. Entonces, aquí estamos demostrando a mayor temperatura, menor densidad. Por tanto, el fluido, al entrar en contacto con una superficie caliente, en este caso el aire, baja su densidad. Por tanto, se eleva, asciende, se mueve. Entonces, esta transferencia de calor es lo que se llama convección natural o libre. ¿Está bien? Pero este proceso de transferencia de calor es bastante lento. ¿Ya? En la industria se aplica la convección forzada. Aquí tengo convección forzada, transferencia de calor. Aquí tengo un agente externo, un ventilador que mueve el aire frío. Por tanto, la transferencia de calor es mucho más rápida, mayor velocidad de transferencia de calor. Pero a esto se llama convección forzada. ¿Y por qué convección forzada? Porque interviene un agente externo. ¿Ya? Tengo un agente externo para mover el fluido. Es por eso que recibe el nombre de convección forzada. ¿Está bien? No se vayan a olvidar. Hay dos tipos de transferencia de calor por convección. La que más se emplea es la convección forzada porque tiene mayor velocidad de transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Bien, la ecuación para el flujo de calor por convección está dada por la ecuación o ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Dijimos que Q minúscula es el flujo de calor, energía por unidad de tiempo. Esto es igual a un nuevo término que aparece aquí, H. ¿Y qué es H? Lo vamos a llamar coeficiente de transferencia de calor por convección. En el sistema internacional, este coeficiente tiene las siguientes unidades. Vatios sobre metro cuadrado, grado centígrado. Este coeficiente de convección es función de la geometría del sistema, de las propiedades físicas del fluido y además de las características de movimiento. Entonces, este coeficiente de convección se debe hallar. Debemos calcular el coeficiente de convección. Esa es la parte más importante de la transferencia de calor por convección. Hallar este coeficiente de convección. Y dijimos que depende de la geometría, de las propiedades físicas del fluido y además del movimiento del fluido. Eso vamos a ver posteriormente. Ley de enfriamiento de Newton. Newton es conocido por la ley de la gravedad, pero también él no solamente estudió esto, la gravedad, sino además tuvo estudios en transferencia de calor, como en este caso, convección. El área es el área de transferencia de calor, la temperatura de la superficie caliente menos la temperatura del fluido frío. Entonces tengo el flujo de calor por convección. Pero esta ecuación de convección también es importante expresarlo en función de una resistencia, esta ecuación. Entonces vamos a hacer eso.
En el denominador, más bien en el numerador, quedará solo la fuerza motriz. Y estos dos términos, coeficiente de convección, área, irá al denominador. ¿Pero cómo? Vamos. Aquí tengo la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Y aquí, miren, el coeficiente de convección por el área va al denominador. A este término, que está entre paréntesis, se conoce con el nombre de resistencia a la transferencia de calor por convección. Es la resistencia a la transferencia de calor por convección. Bien, entonces, mire, aquí estamos hallando una resistencia para convección que no es igual a la resistencia de conducción. Entonces tengo la fuerza motriz y la resistencia. La resistencia está en grados centígrados sobre watt en el sistema internacional. Entonces esta ecuación también la puedo expresar como diferencia de temperaturas delta T sobre la resistencia, que sería este término que está entre paréntesis. ¿Para qué? Cuando existen mecanismos combinados de transferencia de calor por conducción y convección, es importante aplicar tanto la resistencia para conducción y la resistencia para convección. Aquí tengo esto, justamente. Aquí tengo una resistencia, debo tener en fluido caliente y en la pared una transferencia por convección. Luego a través de la pared por conducción. Y luego de la pared externa hacia el aire frío por convección. Entonces tengo tres resistencias. Resistencia 1 del fluido caliente a la pared interna, resistencia 2 a través de la pared y resistencia 3 de la superficie lateral externa al aire frío. Entonces aquí la primera resistencia es por convección, la resistencia de la pared por conducción y la resistencia externa nuevamente por convección, porque es entre la pared y un fluido. Entonces, aquí la fuerza motriz es la diferencia de temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2. Y como son tres resistencias en serie, se suman resistencia por convección, resistencia por conducción y resistencia por convección. Mecanismo, estoy combinando ya dos mecanismos. Estoy combinando conducción con convección. Esto es importante. Esto se da en la realidad. ¿Está bien? Son mecanismos combinados de transferencia de calor. Aquí lo propio, puedo hacer lo mismo para una superficie o para un tubo, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que el flujo es de la superficie lateral interna a la superficie lateral externa, ¿no? Pero aquí, ¿qué tengo? Tengo un fluido caliente, vapor de agua, transferencia de calor de un fluido a la pared interna. Luego tengo flujo de calor a través de la pared, conducción. Luego de la pared externa hacia el aire, convección. Entonces tengo tres resistencias. Resistencia por convección del vapor, resistencia a través del tubo por conducción y resistencia de la superficie lateral externa al aire frío. La fuerza motriz es la diferencia temperatura 1 y temperatura sub 0, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se simplifica, pero aquí debo manejar bastante bien las resistencias térmicas. Aquí tengo tres resistencias. Resistencia del fluido caliente por convección, resistencia de la pared por conducción y resistencia del fluido frío por convección. La fuerza motriz, como dijimos, es la diferencia de temperaturas. ¿No es cierto? Aquí está prácticamente lo mismo, ¿no? Ahí están las resistencias, ¿cierto?, que vimos. Aquí, a diferencia del anterior, ya tengo otra resistencia más. A ver, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo el tubo y un aislamiento. Entonces aquí tengo dos resistencias por conducción. El tubo, una resistencia por conducción y el aislamiento, otra resistencia por conducción, porque son sólidos. Entonces tengo aquí cuatro resistencias. Resistencia por convección del vapor, que está
resistencia por conducción del tubo por conducción, resistencia por conducción del aislamiento y resistencia por convección de la superficie lateral hacia el aire frío. 3 resistencias más bien 4 resistencias en serie. 2 por conducción y 2 por convección. Cada una de estas resistencia por convección, resistencia por conducción del tubo, del aislante y resistencia por convección hacia el aire frío. Sumo estas resistencias, tengo el flujo de calor, ¿no es cierto? Tengo dos resistencias por convección y 2 resistencias por conducción. Entonces, como ustedes podrán apreciar, las resistencias nos ayudan bastante al momento de evaluar, calcular el flujo de calor por paredes compuestas, en este caso combinando mecanismos de transferencia de calor. Bien, aquí vamos a hacer una pausa. En 5 minutos retornamos nuevamente.